Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde el chisme se cuenta como debe ser, sin rodeos y con toda la intriga que a ti te gusta. Hoy tenemos un tema que te va a dejar con la boca abierta, porque si hay algo que un cantante jamás quiere perder, es su voz. Lo más difícil que puedo estar haciendo, pero si estoy aquí dándole una explicación. ¿Fueron enfermedades? ¿Fue exceso de trabajo? ¿O hubo algo más detrás de estas tragedias vocales? Quédate hasta el final porque te vamos a revelar casos que casi nadie cuenta y que podrían cambiar la forma en la que ves a tus ídolos. Antes de arrancar, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Tutoriales Gerberín siempre tenemos la mejor dosis de polémica, farándula y chisme del bueno. Ahora sí, prepárate, porque lo que te voy a contar no es apto para corazones sensibles, y ahora sí. A lo que te truje chencha. Si ya no canta. Se dice fácil, pero perder la voz para una cantante como Shakira es prácticamente perderlo todo. Y aunque hoy en día la colombiana anda imparable con su gira y nuevas canciones, hubo un momento en su vida donde pensó que jamás volvería a cantar. Todo se remonta al 2017, cuando la barranquillera estaba lista para arrancar con su Eldorado World Tour, una gira que prometía ser un éxito mundial. Sin embargo, de un día para otro, todo se vino abajo. Se rumora que durante los ensayos, Shakira empezó a notar algo raro en su garganta y lo que al principio parecía solo una molestia, terminó convirtiéndose en una hemorragia en una de sus cuerdas vocales. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Fueron meses muy duros. Imaginen la desesperación. La mujer que conquistó el mundo con su voz única, de repente se encontraba sin poder emitir un solo sonido sin sentir dolor. Los médicos fueron claros, necesitaba reposo absoluto y posiblemente una cirugía riesgosa. Y claro, ahí vino el pánico. Según contó en entrevistas, ese fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Shakira enfrenta el peor momento de su carrera y va a necesitar al mejor cirujano del mundo para recuperar su voz. La posibilidad de no volver a cantar la dejó en una crisis emocional tremenda. Y es que, según ella misma lo dijo, siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer. En medio de esta tormenta, el equipo médico insistía en que la cirugía era la mejor opción, pero Shakira no estaba convencida. Se dice que intentó todo tipo de terapias, desde tratamientos naturales hasta guardar absoluto silencio durante meses. Todo con tal de evitar el bisturí. Mi voz, ¿sabes? Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca puse en duda mi voz. Y justo cuando parecía que no había salida, ocurrió lo inesperado. Un día, casi por arte de magia, su voz comenzó a regresar. Algunos dicen que fue un verdadero milagro, otros que la terapia vocal y el descanso extremo hicieron su efecto. Lo cierto es que, después de meses de incertidumbre, Shakira logró volver a los escenarios y retomar su gira. Momentos de duda, cuando no sabía si iba a poder volver a cantar alguna vez, otra vez, pues fue realmente el momento más negro. Desde entonces, la cantante se ha mostrado más fuerte que nunca. Y aunque evita hablar mucho del tema, es evidente que aquella experiencia la marcó profundamente. Pero si algo ha demostrado Shakira a lo largo de su carrera, es que sabe cómo levantarse, reinventarse y, sobre todo, seguir brillando. Hoy, con su éxito imparable, parece que aquella crisis quedó atrás. Pero queda la pregunta, ¿su voz realmente está al 100% o sigue lidiando con secuelas de aquel problema? Solo el tiempo lo dirá. Carrera como la mía, que la empecé a construir desde una edad muy temprana, pero me di cuenta. Otro famoso que vivió en carne propia la angustia de perder su voz fue Miguel Bosé. Y aunque hoy en día lo vemos retomando su carrera, hubo una época en la que el español prácticamente desapareció de los escenarios, sumido en un silencio absoluto. Todo comenzó en 2019, cuando empezó a notar que su voz no era la misma. Por la mañana no me puedo levantar del dolor que tenía. Dije, joder, una ciática otra vez. Pero pasaron 2 semanas.
En un principio, pensó que se trataba de una simple afonía, algo pasajero. Pero conforme pasaron los meses, la situación se volvió más preocupante. Ya para 2021, cuando regresó a España, la cosa se puso realmente seria. Se dice que en ese entonces, Bosé tuvo que cancelar todas sus presentaciones, porque simplemente no podía hablar. Y no era una exageración, su voz se fue apagando poco a poco hasta que, en un punto crítico, no lograba emitir ni una sola palabra. Como creo que en la unión hace la fuerza, creo y soy. Imaginen la desesperación de alguien que ha vivido del canto y la interpretación por décadas, quedándose sin su herramienta principal. Pero lo más impactante es que, según fuentes cercanas, Miguel decidió no contarle a nadie lo que estaba pasando. No quería preocupar a su familia ni a sus amigos, así que optó por vivir su calvario en completo hermetismo. Se dice que incluso llegó a comunicarse con notas escritas, porque su voz simplemente no respondía. Y esas cejas. Con el tiempo, comenzaron a surgir varias versiones sobre lo que había provocado esta crisis. En una entrevista con Jordi Évole, Miguel dejó entrever que el problema podía estar ligado a cuestiones emocionales. Pero luego, en una charla con Pablo Motos, cambió la versión y aseguró que todo se debía a un accidente. Nada, porque eso lo tiene que reabsorber el cuerpo y ahí no se puede hacer nada. Entonces pasan 23 años y una noche. Lo cierto es que intentó de todo: tratamientos médicos, ejercicios de respiración, cambios en su alimentación, terapia emocional, pero su voz seguía sin regresar. Uno de los momentos más duros, según confesó él mismo, fue no poder hablar con sus hijos. Ese fue el verdadero golpe que lo hizo darse cuenta de la gravedad del asunto. Hoy en día, Bosé sigue en proceso de recuperación. Se encuentra sometido a un entrenamiento diario para fortalecer su espalda y, después de eso, comenzará sesiones con un foniatra para intentar devolverle la potencia a su voz. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿será que Miguel Bosé podrá volver a cantar como antes o su voz nunca será la misma? Y en el tiempo se transformó en una infección, sinusitis, que por aquí salía. Otro que también vivió la pesadilla de perder su voz, aunque fuera momentáneamente, fue Saúl Hernández, el legendario vocalista de Caifanes. Y no fue por cualquier cosa, sino por un problema que casi lo deja sin poder cantar para siempre. La historia se remonta a mediados de los 90, cuando Saúl comenzó a notar que algo no andaba bien con su garganta. Se dice que al principio intentó ignorarlo, pensando que era solo una irritación pasajera, pero la realidad era mucho más grave. De un momento a otro, su voz comenzó a fallar y, para su horror, los médicos le confirmaron que tenía tumores en la garganta. Aquí es donde la cosa se pone seria. Hernández tuvo que someterse a más de 40 cirugías en un lapso de 2 años y medio. 40. No cualquiera aguanta algo así. Y lo más impresionante es que, a pesar de tantas intervenciones, él nunca quiso llamarlo cáncer. Siempre se refirió a su padecimiento como unos tumorcillos, como si con eso le restara gravedad a la situación. Pero la realidad es que el problema lo dejó prácticamente mudo. Durante 3 años, Saúl no pudo cantar y hubo un periodo en el que ni siquiera podía hablar. Imaginen lo frustrante que debió ser para alguien que vive de su voz y su música. En entrevistas, el vocalista ha dicho que fueron momentos terribles, pero que nunca pensó en rendirse. Una lectura de las cosas de otra manera, cuando hace 20 años, ¿no? 20 años me estaba muriendo, hasta 40 operaciones en la garganta. Sabía que su lugar estaba en el escenario y que tarde o temprano volvería. Para muchos, su regreso fue un verdadero milagro, porque, aunque su garganta fue intervenida decenas de veces, sus cuerdas vocales nunca sufrieron daños irreparables. Eventualmente, la música volvió a sonar para Saúl, y con ella regresaron tanto Caifanes como Jaguares, sus 2 proyectos más icónicos.
su voz sigue intacta, con ese tono rasposo y profundo que lo caracteriza y que sigue emocionando a quienes crecieron con canciones como Afuera, La Negra Tomasa y No Dejes Que. Hoy en día, el rockero sigue haciendo lo que más ama, tocar, cantar y compartir su música con quienes lo han seguido por décadas. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta qué punto su garganta sigue siendo la misma? Porque si algo ha demostrado el tiempo, es que la música siempre vuelve, pero el cuerpo tiene sus propios límites. Y claro, en esta lista no podía faltar el Papacito de México, el que todas las mamás consideran su amor platónico y que más de uno en los comentarios va a llamar mi esposo o mi papá, Chayanne. Porque aunque siempre lo vemos derrochando energía en el escenario, hubo un momento tratar de comprender nuestra mejor verdad. Todo ocurrió en 2007, en Argentina, durante un concierto en el Estadio Monumental de River Plate. Todo iba bien, el público estaba eufórico y Chayanne salió con esa sonrisa que enamora, pero apenas había cantado 4 canciones cuando algo anduvo mal. Lo más difícil que puedo estar haciendo, pero si estoy aquí dándole una explicación. De repente, su voz comenzó a fallar y se le notaba visiblemente afectado. El boricua, que siempre ha sido un profesional, intentó seguir adelante, pero llegó un punto en el que simplemente no pudo más. En pleno show, con miles de fans esperando, Chayanne tomó el micrófono y con toda la pena del mundo dijo, «Estoy aquí por respeto a ustedes, pero no puedo seguir». Yo no sé cómo le puedo decir que será otro día, no sé qué. Acto seguido, se retiró del escenario. El público quedó en shock, sin entender muy bien qué estaba pasando. Minutos después, su rostro apareció en las pantallas gigantes del estadio y, con evidente frustración, explicó que su garganta estaba mal y que, aunque él quería continuar, era el de arriba el que dispone. Todo lo que me nace ahora porque no lo hablaba con nadie. Y vemos qué día, cuándo. Los organizadores intentaron calmar a la audiencia asegurando que los conciertos serían reprogramados, pero no cabe duda de que ese momento marcó a todos los presentes. Y es que Chayanne, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por su entrega total en el escenario. Si él tuvo que detener un show, es porque realmente no podía más. Que nos ha ido súper bien en España, en todos los lugares que nos hemos presentado. Y apenas esta es la apertura. Se dice que un médico lo revisó en los camerinos y le recomendó descanso absoluto. Porque sí, Chayanne podrá parecer un superhéroe, pero su voz también necesita cuidados. Ahora, lo impactante es que este episodio no es muy recordado porque, fiel a su estilo, Chayanne prefirió no hacer mucho ruido al respecto. Tengo la voz muy rota. No hubo grandes declaraciones ni dramas en redes sociales. Simplemente, descansó, se recuperó y regresó con más fuerza. Y aquí estamos, años después, con Chayanne aún vigente, sacando nuevas canciones y bailando como si el tiempo no pasara por él. Pero nos queda la duda, ¿qué tan grave habrá sido realmente aquel problema de garganta? Porque una cosa es cierta, no cualquiera abandona un escenario frente a miles de fans si no es algo serio. Y como si fuera una maldición que persiguiera a los grandes de la música, otro que también pasó por el infierno de perder la voz, aunque fuera por unos días, fue nada más y nada menos que Marc Anthony. Corría el año 2009, cuando el salsero tenía todo listo para presentarse en República Dominicana. La emoción estaba al tope, los boletos estaban agotados y la expectativa era altísima. Tampoco me estoy haciendo un reproche. Pero, de un momento a otro, las cosas se complicaron. Se dice que en los ensayos, Marc ya se notaba algo incómodo, con la garganta irritada, pero creyó que era algo leve. Sin embargo, conforme pasaron las horas, la situación se salió de control. Su voz simplemente se apagó. Los médicos confirmaron que tenía una fuerte inflamación en las cuerdas vocales y le recomendaron cancelar cualquier esfuerzo que pudiera empeorar la situación. Se me encargaba de la mía con coraje.
Fue su representante, Blanca Lasalle, quien tuvo que salir a dar la noticia. En un comunicado, explicó que Mark tenía una infección en la garganta y que, lamentablemente, no podría presentarse. Según sus palabras, era algo que los humanos no podemos predecir. Y claro, el cantante estaba devastado. Para Marc Anthony, los escenarios son su vida, y no poder cumplir con sus fans fue un golpe duro. Se dice que estaba muy apenado y que intentó por todos los medios encontrar una solución, pero la recomendación médica fue clara: descanso absoluto. Afortunadamente, la cosa no pasó a mayores. Tras algunos días de reposo y cuidados intensivos, Mark recuperó su voz y pudo retomar su agenda. Hoy en día, sigue cantando con la misma potencia que lo caracteriza, pero aquel episodio dejó claro que ni los más grandes están exentos de que su instrumento más valioso, la voz, les juegue una mala pasada. Porque una cosa es segura: si Marc Anthony se calla, el mundo se queda sin una de las voces más icónicas de la música latina. No sabía. Qué tristezas. Y ahora, una de las historias más tristes en el mundo de la música. Porque si alguien sufrió la pérdida de su voz de una manera dolorosa y definitiva, ese fue José José, el príncipe de la canción. Y lo más impactante es que, según muchos, él mismo lo profetizó en una de sus canciones. Pero antes de entrar en eso, hay que entender por qué José José perdió la voz. Aunque desde los años 70 había tenido problemas pulmonares debido a una neumonía severa, logró seguir adelante con su carrera. Sin embargo, los años no pasaron en vano y, ya para 2007, su salud comenzó a deteriorarse de manera irreversible. Con este agresivo tratamiento, José José espera retornar muy pronto a los escenarios. Primero, le diagnosticaron la parálisis de Bell, un trastorno que afectó los músculos de su cara y, peor aún, su laringe. Luego, en 2008, las cosas se complicaron todavía más cuando le detectaron la enfermedad de Lyme, lo que le impidió mover parte de su cuerpo. Pero lo que realmente marcó el declive de su voz fue una combinación brutal: reflujo gastroesofágico y una hernia hiatal. Trabajo. Oigan, pero yo quiero ir a ver a mis hijos. No. Contrato, ya hay compromiso. Esto provocó un daño irreparable en sus cuerdas vocales, haciendo que su inconfundible voz, la misma que había enamorado a generaciones, nunca volviera a ser la misma. Y aquí es donde entra la supuesta profecía. Porque años antes, en su canción Seré, José José cantaba estas líneas. ¿Premonición? ¿Destino cruel? Lo cierto es que esas palabras terminaron describiendo a la perfección lo que vivió en los últimos años de su vida. Porque si alguien entregó todo hasta el final, fue José José. A pesar de todas sus batallas personales y de salud, el príncipe de la canción logró convertirse en una leyenda. Si ya no canta. Pero hasta las voces más poderosas tienen su talón de Aquiles, y aunque Juanga nunca se dejó vencer, hubo momentos en los que su voz ya no era la misma. En 2012, durante un concierto especial grabado en Acapulco, se comenzó a notar que algo no estaba bien. Su estado vocal parecía deteriorado, y muchos comenzaron a preguntarse si el tiempo le estaba pasando factura. Luego, en 2013, en una presentación en los premios TV y novelas, su voz volvió a ser tema de conversación. Se dice que no alcanzó los tonos más altos como en sus mejores épocas. Pero si algo caracterizaba a Juan Gabriel, era su capacidad de reírse hasta de sí mismo. En esa ocasión, bromeó con el público y soltó una frase que dejó a todos entre risas y nostalgia: amores, podía haber venido más ronco, pero se los juro que no pude más. Y es que hay que recordar que muchas de sus canciones estaban diseñadas para registros vocales exigentes, con notas agudas que desafiaban la voz masculina estándar.
Durante su juventud, Juanga alcanzó rangos que fácilmente podrían haber sido interpretados por una mezzosoprano. Pero con el paso del tiempo, la voz cambia y hasta los más grandes deben adaptarse. Se rumora que, en sus últimos años, Juan Gabriel comenzó a modificar ciertos arreglos en sus presentaciones en vivo, bajando un poco los tonos o dejando que el público lo ayudara a completar ciertas frases. Y aunque algunos señalaron que su voz ya no era la misma, nadie podía negar que su esencia seguía intacta. Porque una cosa es clara, Juanga no necesitaba una voz perfecta para llenar un escenario. Su sola presencia bastaba para que la gente coreara cada palabra con la misma intensidad de siempre. Algunos críticos aseguran que el desgaste en su voz se debió a su ritmo imparable de trabajo. Hasta nunca. Juan Gabriel nunca dejó de cantar, de grabar discos, de hacer giras interminables. A lo largo de su carrera, realizó más de 1.800 presentaciones y compuso más de 1.500 canciones. Una cifra impresionante para cualquier artista, pero también una carga vocal que, con los años, inevitablemente pasa factura. Por cada estrella que aparezca, amor es un... Pero a diferencia de otros artistas que han perdido la voz y han tenido que retirarse, Juan Gabriel nunca dejó que eso lo detuviera. Él sabía que la música no solo se canta, sino que se siente, y mientras pudiera transmitir emoción, su público seguiría ahí. Incluso en sus últimos conciertos, cuando su voz ya mostraba claros signos de desgaste, la gente no dejaba de aplaudirlo. No importaba si ya no alcanzaba las notas más altas, lo que importaba era que seguía de pie, bailando, sonriendo y entregándose como solo él sabía hacerlo. Lo cierto es que, aunque la voz de Juan Gabriel se fue apagando con los años, su legado quedó para siempre. Porque Juanga no solo cantaba, Juanga hacía sentir. Y eso es algo que ni el tiempo, ni la edad, ni una voz cansada pudieron arrebatarle. Y así, hemos llegado al final de este recorrido por las historias más impactantes de los famosos que vivieron la peor pesadilla de cualquier cantante, perder la voz. Algunos lograron recuperarse y seguir brillando en el escenario, mientras que otros jamás volvieron a ser los mismos. Nadie quiere, por eso te digo. Pero dime, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Conoces algún otro artista que haya pasado por lo mismo? Déjamelo en los comentarios, porque aquí el chisme nunca se acaba. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que traigamos más contenido lleno de intriga, escándalos y todo lo que no te cuentan en otros lados. Esto fue Tutoriales Gerberín. Nos vemos en el próximo video, donde seguro habrá más tela de donde cortar. Hasta la próxima.